Buenas tardes, ingeniero. Esta es la práctica número 8 de transformación de redes por los estudiantes Alan Calvo Piña y Alan Sánchez del GR2. Descripción del laboratorio de cómputo. El laboratorio cuenta con mesas de trabajo, cada una equipada con un computador usando en Internet el programa Tinkercad. Bueno, vamos a empezar por el circuito Delta, el cual se implementó en Tinkercad. En el circuito se muestra la figura 1 para valores de resistencia propuestos por el instructor, en el cual se nos pide medir las corrientes que se indican en la figura 1 y medir el voltaje de las resistencias R1, R2 y R3 y RL también. Bueno, aquí estamos viendo las corrientes y los voltajes en la figura 1. En circuito estrella, aquí implementamos en Tinkercad el circuito que se muestra en la figura 2 para valores de resistencia propuestos por el instructor. Se mide las corrientes que se indican en la figura, medimos el voltaje en las resistencias de R1, R2, R3 y RL. Como se muestra en la figura 2, representando en el Tinkercad, tenemos nuestros siguientes valores de corriente y voltaje. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el circuito de la figura 1 y de la figura 2? La forma de conexión es la principal diferencia entre la figura 1 y la figura 2. Es la forma en la que están conectadas la figura 1 es un circuito delta y la figura 2 es un circuito estrella. Al cambiar la configuración de estrella delta, ¿qué le sucede a las corrientes? Bueno, la relación entre corrientes en la configuración estrella, las corrientes de línea y las corrientes de fase son iguales. Al convertir a delta, las corrientes de línea son mayores que las corrientes de fase. Esto sucede porque en delta cada corriente de línea resulta de la suma vectorial de las corrientes. En delta las corrientes de línea aumentan debido a la conexión triangular de las fases, donde la corriente fluye por más de un camino a través de dos ramas en paralelo. Relación con la potencia. La transformación no afecta la potencia total suministrada al circuito. Sin embargo, la distribución de las corrientes varía entre ambas configuraciones. También existe un mejor aprovechamiento. La configuración delta permite mejorar el aprovechamiento de los conductores, ya que la corriente de línea es mayor y se requieren conductores de menor sección para transportar la misma potencia. Ya, a continuación, aquí con nuestros valores del instructor, sacamos de la estrella ¿cómo es esto? Eh, estrella delta, sacamos nuestros valores, digamos, haciendo en el ojo que se ve presente en el lado izquierdo, sacamos nuestros valores de la corriente total de 10,6 miliamperios, de resistencias de la uno y la 2 nos sale 1,8 kiloohmios, resistencia de 2 y 3 de 1,8 kiloohmios y de resistencia del 1 a 3 1,8 kilómetros. Kilómetros. Y la corriente uno nos salió 2,6 miliamperios, la corriente 2 de 5,05 miliamperios y 3, como se ve el valor aquí. En voltaje en resistencia 1 y 2, 9,09 voltios. El voltaje en resistencia 2 y 3, 918 milivoltajes. En el voltaje de la resistencia uno y 3 casi 10 voltios. Y el voltaje de RL, 908 milivoltios. Aplicamos estas ecuaciones que se ven aquí. Bueno, vamos a pasar a implementar en Tinkercad el circuito, los resultados de la simulación con los resultados obtenidos teóricamente. Bueno, aquí podemos ver el circuito que se hizo en Tinkercad y sus diferentes configuraciones de corriente y de voltaje. Conclusiones. La comprensión de las transformaciones de estrella delta es fundamental para el análisis y diseño experimentales de laboratorio. Posibilitan la visualización y cuantificación de los impactos de esta que transforma como voltajes, corrientes y distribución de potencia. La precisión en las mediciones y el cálculo es esencial para obtener resultados confiables. Es crucial emplear herramientas de medición apropiadas y efectuar las conexiones de forma adecuada para reducir las fuentes de error. Y las transformaciones de estrella delta ofrecen flexibilidad en el diseño de circuitos. Esto resulta particularmente beneficioso en aplicaciones que exigen ajustar el circuito a diversas condiciones de funcionamiento.
Recomendaciones. Realizar múltiples mediciones para verificar la precisión de los resultados. Se recomienda realizar múltiples mediciones en diferentes puntos del circuito y calcular los valores promedio. Esto ayudará a reducir el impacto de errores aleatorios en las mediciones. Simular los circuitos antes de la práctica. Utilizar software de simulación de circuitos permite predecir el comportamiento del circuito antes de realizar la práctica en el laboratorio. Esto ayuda a identificar posibles errores en el diseño del circuito y a optimizar las mediciones. Comparar los resultados experimentales con los teóricos. Es importante comparar los resultados obtenidos en el laboratorio con los valores calculados teóricamente. Si existen discrepancias significativas, se debe analizar las posibles causas y realizar las correcciones necesarias. Bueno, eso sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias.